Bueno, Pamela Caletti, nuevo espacio dentro del gobierno, pero en un área que ya es de usted, por así decirlo. Sí, exactamente. Bueno, Fiscalía de Estado, yo hace 15 años atrás empecé acá en Fiscalía de Estado, estuve 11 años, así que recién te comentaba que empecé como empleada administrativa, estudiaba Derecho en ese momento, y de hecho yo tenía las llaves de la Fiscalía, abría la Fiscalía y cerraba la Fiscalía literalmente, porque en el medio me quedaba, en vez de volver a mi casa, me quedaba estudiando, porque para recibirme de abogada. Y después, bueno, cuando me recibí de abogada, fui pasando por distintos cargos: asistente electoral fiscal, asesora profesional, procuradora, coordinadora de un área, hasta que en 2013 fue que me fui 3 meses a Secretaría General y de ahí de ministra. Así que la verdad que volver acá son más de 10 años de mi vida. O sea, la gran mayoría de mi carrera profesional fue acá, la gente, conozco todos los empleados administrativos. Es más, ayer habían juicios que había llegado yo, que llegaron algunas cédulas de reactivación. Y es un trabajo técnico, profesional, con un equipo de gente muy, muy bueno. Así que la verdad que muy, muy contenta. Aquellas personas que están en su casa por ahí desconocen un poco cuál es la tarea del fiscal de Estado. Para la vecina, ¿de qué se trata la Fiscalía de Estado? Fiscalía de Estado defiende a la provincia. Y eso hay que tener en cuenta, que la provincia somos los salteños, defiende el patrimonio de la provincia. Defiende, por ejemplo, temas impositivos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamos contra Nación, reclamos entre provincias, y desde, por ejemplo, un daños y perjuicios por un accidente de tránsito en un móvil policial, una mala praxis en un hospital público, todo lo que es derecho administrativo, determinaciones de impuestos, todo cuando el Estado es parte. Todo eso lo lleva a Fiscalía de Estado. La verdad que es muchísimo trabajo, y es un trabajo muy técnico. Yo estoy absolutamente convencida que la gran diferencia la hace la profesionalización. Yo tuve la oportunidad, estando en Fiscalía de Estado, de hacer una maestría en abogacía, en Derecho Administrativo en la Universidad Austral, y la verdad que el salto cualitativo que te da el conocimiento del derecho administrativo es importante. Y a partir de ahí creamos con la Universidad Católica y el Gobierno de la Provincia de Salta una especialización en abogacía del Estado, que de hecho acaban de terminar los chicos la primer corte, yo lo subdirijo, y yo creo que hay que apostar a la profesionalización de los abogados. En el sector público está muy, muy popularizado, cada abogado hace familia, laboral. Bueno, el Estado también requiere un conocimiento especial, y eso es lo que se hace en Fiscalía de Estado, ¿no? Ahora, la Constitución dice claramente que está destinada a defender el patrimonio del Estado, y entre ellos hay un tema muy importante que tiene que ver con la educación religiosa, que se está tratando en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que ha quedado luego de la tarea de Leoneto? Bueno, ese es un proceso judicial en que se entabló la demanda, se contestó y se hizo una audiencia. Va a ser un proceso judicial muy extenso. Con lo cual, y de ese tipo importantes institucionalmente tenemos ese tipo de proceso. Hace poco terminó FAM, que es un proceso por la inamovilidad de los jueces, en que la Corte dijo que era competencia local, y las cosas de la vida yo había contestado diciendo que era competencia local mucho antes, cuando era abogada del Estado. Hoy la Corte volviendo lo dijo. Y hay un montón de cuestiones. Hoy se trabaja el tema del pacto fiscal que firmó el gobernador. Ayer estuve en Secretaría General viendo esas cuestiones. Son cuestiones, hay procesos judiciales en esa materia. Son todos, hoy, cuando ya llega a Fiscalía, esta Fiscalía tiene una función administrativa, todos los recursos administrativos contra cualquier decisión administrativa, cualquier persona que esté en desacuerdo interpone un recurso. La última instancia es el gobernador, y antes Fiscalía de Estado. Y después la otra etapa, que es la etapa de juicio, donde litigamos en todos los fueros. O, por ejemplo, nos pasó ahora una verificación en una quiebra de una compañía de seguro. Por entonces que el hospital o distintas entidades tienen que verificar todo lo que es recuperación, cobro. La verdad que es amplísima la tarea que se hace. Usted hablaba recién de la tarea en el marco del pacto fiscal. ¿Cuál es la injerencia que tiene en este sentido la Fiscalía de Estado? Bueno, Fiscalía de Estado está en un proceso judicial por el reclamo del 15%, que a partir de una determinada fecha Nación empezó a mandarle, pero falta determinar para atrás qué es lo que va a pasar, ¿no?
Entonces hay una causa en la Corte que seguramente en función de estos acuerdos se verá cómo va a seguir, ¿no? ¿Cuánto tiempo para atrás es de ese 15%? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo para atrás es el que se debe? Mira, no tengo la fecha exacta, pero te la puedo pasar. Es bastante plata en muchas provincias, porque algunas provincias fueron a reclamar, como por ejemplo San Luis y otras provincias, y se les devolvió retroactivamente más para adelante, y el resto de las provincias se les devolvió con fecha de corte para adelante. Y quedaba llegar a un acuerdo con Nación en cómo se iba a devolver lo anterior. Entonces el tema, estamos en un contexto económico financiero muy complejo, entonces en donde el tema de finanzas públicas e ingresos es muy importante, y la defensa del patrimonio de la provincia es muy importante, ¿no? De eso vamos a tener alguna novedad el próximo año. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque es mucho dinero seguramente, y en este momento a la provincia le viene muy bien. Sí, totalmente. Bueno, ahora ahí está en lo que fue el acuerdo que hicieron los gobernadores y el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo mandará para su tratamiento, en donde hay una serie de decisiones en esa materia, con lo cual en función de ello y de la sanción del Poder Legislativo va a tener un impacto en los procesos judiciales que vamos a llevar, ¿no? A su vez, la Corte ha dado fallos muy importantes en materia tributaria. Mi último cargo en Fiscalía fue justamente coordinadora, era de gestión y control de procesos y procedimientos tributarios, todo lo que era ingreso del Estado, que impuestos era mi especialidad, así que justamente este año el desafío va a ser eso, que era lo que habíamos hablado con el gobernador, ¿no? El tema de la educación religiosa, si bien es un proceso que es largo, falta mucho, pero ¿cuál es su expectativa al respecto? Digo, hay un claro mensaje de los salteños con lo que ha sido la procesión del milagro, 1 millón de personas prácticamente en esta muestra de fe. ¿Cuál es la posición del Estado? En esa materia lo que hay que distinguir es la normativa, que según la defensa que hizo el anterior fiscal de Estado y la ministra, entendemos que es constitucional y que no es educación confesional, es decir, de un tipo de religión, sino de religión como como una parte de la formación humana. Ahora, y otras son las prácticas, que es lo que tenemos que controlar desde el Estado, del Ministerio de Educación, en cada núcleo educativo, que esa educación religiosa que está establecida en las normas no se transforme en educación de una sola religión y de tipo confesional, en donde se obliga a realizar determinadas prácticas religiosas que obviamente van en detrimento de aquellos que no profesan esa religión, ¿no? Entonces ese es el planteo que se hizo ante la Corte. Hoy hay que esperar cuál es la decisión de la Corte, pero básicamente no es lo mismo educación religiosa, como de religión como una materia, que educación confesional. Y si existen esas prácticas, claramente hay que combatirlas, ¿no? Bien. A partir del fallo entonces de la Corte se verá qué es lo que pasa con las escuelas, con los chicos más que nada, y con el Ministerio de Educación. Sí, exactamente, hay que tener en cuenta que lo que la Corte, hay que ver porque la Corte puede ir más allá, pero en principio el análisis que va a hacer la Corte es de la normativa, porque a veces una ley puede ser perfectamente constitucional, pero la aplicación que de ella se haga en un caso concreto resultar inconstitucional. Bueno, es lo que se está planteando, ¿no? Desde el gobierno de la provincia de Salta planteamos la validez constitucional de las normas en abstracto, y sí, yo coincido en mi rol en el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia hace tiempo atrás, que teníamos que erradicar ese tipo de prácticas que discriminaban en función de la religión que profesaba cada niño, ¿no? Si bien usted dice que es muy difícil y es mucha la tarea que hay acá en Fiscalía de Estado, seguramente va a estar más tranquila que en el Ministerio, ¿no? Sí, totalmente, es otra cosa. El Ministerio era apasionante. La verdad que uno tenía la posibilidad de cambiarle la vida todos los días a la gente, pero no hubo un solo día de la gestión en que no hayamos conversado con mujeres víctimas de violencia. Aparte, yo tenía el despacho donde estaban los equipos interdisciplinarios junto con la gente, con lo cual tenía contacto con la gente todos los días, con la gente con discapacidad. Entonces, la verdad que era apasionante, y a mí me ponen un desafío y voy ahí. Voy a extrañar claramente el equipo de la gente. El día que me fui, un montón de familiares que habíamos trabajado y cosas que cambiamos la vida. Asistir, por ejemplo, fue un programa que creamos allí, que no existía y no existe en el país todavía. Ahora se están creando las defensorías de la víctima, pero son delitos federales. Con Asistir nosotros trabajamos básicamente homicidios y delitos sexuales.
y un montón de cuestiones, bueno, el área de la diversidad que creamos, los refugios. Justo antes de irme Nación depositó para hacer el 20% un refugio, el primer refugio construido, el polo que fui a verlo, que en enero va a estar. Entonces hubo un montón de cosas que fuimos transformando la realidad, y esos desafíos lamentablemente son cosas que vos tenés que hacer un diagnóstico en función de eso, tomar las decisiones. Conseguir el polo fueron más de 12 millones de pesos que había que conseguir, recuperar el inmueble, un montón de cuestiones, y que lleva su tiempo. Entonces lo hicimos en enero, si Dios quiere ya va a estar. Es un cambio de concepción. PRIO, Programa de Intervención de Hombres. Yo me acuerdo que PRIO yo lo conocí por un programa de Canadá creado en la década del 70, antes que yo nazca. Entonces ellos ya tienen esos programas antes que yo nazca, y nosotros lo creamos este año. Entonces hay mucho, y ahora estamos en el proceso de formación de los profesionales, porque no es que yo creo de la nada y empiezo a intervenir en hombre. Y eso es algo que ya Canadá, como te decía, lo hacía antes que yo nazca. En Estados Unidos hay algunos programas, hay otros países que no funcionó muy bien porque no se lo trató con la perspectiva que correspondía, España. Pero es importante porque recién la sociedad está entendiendo. Incluso se discutía si el Estado tiene que poner recursos en intervenir en el hombre y no en la víctima. Era algo que se criticaba desde el tercer sector, y yo te convencía que es así, porque es lo que se llama una trampa al patriarcado, ¿no? Creer que la mujer es la única sujeto pasivo de intervención del Estado y ella es la que tiene que salir de la violencia. El hombre no se entera. Entonces, una de las características de todos los hombres que ejercen violencia, sin excepción, independientemente del tipo de violencia, es que no asumen responsabilidad por lo que hicieron. Es decir, ella me sacó de la casa, la jueza me sacó de los chicos, no me deja ver, me saca. Entonces, las excusas que vos veas. Los programas de intervención de hombres lo que dicen es: usted es sujeto activo de esta violencia, con lo cual tiene que ser sujeto pasivo de una intervención estatal para salir. Y que no sea solo punir, con lo cual lo que no implica que también, ¿no? El hombre tiene que tener su castigo, y trabajarlo desde la perspectiva de género, porque cuando un hombre ejerce violencia no es una cuestión relacional. Hay una cuestión mucho más profunda de ejercicio de poder patriarcal, que le da esa impunidad, ese manto de poder. Entonces, y trabajar después, estos años estuvimos trabajando en muchas cosas como detección de violencia. Seguimos identificando femicidio y golpe cuando es mucho más profunda la violencia mediática, simbólica, la violencia psicológica. Entonces, que está en el discurso de todos, ¿no? De alguna manera usted ha sido punto también de esta violencia, ¿no? Han sido muchas las agresiones que usted ha recibido por parte de medios y de algunos sectores también. Mira, cuando es mucho más fácil quedarte en tu casa y no tratar de cambiar la realidad. Yo hoy estoy convencida de lo que hice, quizás más adelante cuando lo piense, y el costo personal, porque uno deja la piel en esto, no era lo mismo. A mí siempre me apasionó el tema de las políticas de género y había estudiado, pero claro, había que gestionar cambios en sociedades tan patriarcales y machistas como la que tenemos en el norte argentino. Es muy difícil, y el ejercicio de cargos de poder son complicados. Yo hay cosas con las que nunca comulgué, que es el ejercicio de la violencia como motor de cambio. Hay que tener en cuenta que yo creo que los cambios hay que darlos de adentro, institucionales. Cuesta mucho más, es mucho más fácil sentarte en la vereda enfrente criticando, ni siquiera diciendo qué es lo que va a hacer, qué hay que hacer. Entonces creo que si uno saca una foto, y lo he dicho antes de que yo asuma a hoy, si vos me decís qué política de género había antes de 2014, no había. Entonces no había, bueno, porque Argentina estaba despertando. De hecho Salta fue una de las primeras provincias que despertó eso, y había una realidad tapada que ni siquiera se la conocía. Empezamos a hacer el identikit del monstruo al que nos enfrentábamos. Entonces, en su momento salía y decía, más refugio, claro, pero no es tan fácil para la mujer irte a un refugio, dejar los chicos, entonces la casa, o sea, no es tan sencillo. Entonces creamos refugio para situaciones extremas, creamos los juzgados de género, las defensorías, había que capacitar los equipos, no teníamos equipos capacitados. PRIO, Programa de Intervención de Hombres, los equipos profesionales de intervención en asistencia a mujeres, el polo. ¿Qué es el polo? El polo de la mujer no solo es un gran edificio que costó más de 12 millones, era un cambio de concepción. La mujer era revictimizada constantemente, es decir, vos sufrías una agresión,
primero, sufrías una agresión, entonces tenía el policía estaba capacitado para tratar con el delincuente, con aquel que infringe la ley, pero no la víctima. Cambiamos el sistema procesal penal en que la víctima empieza a ser actor fundamental del proceso, asistir, atendíamos a las víctimas y aportábamos elementos del proceso, la hacíamos escuchar. Entonces hubo como un cambio de concepción que no es fácil. Cuando uno quiere modificar la realidad, obviamente esa realidad se resiente y se vuelve en contra. Y el polo es un cambio de concepción porque es el Estado al servicio de la mujer. El polo, vos entrás, es un lugar abierto, agradable, no es que vas a hacer una denuncia con un montón de policías y gente que circula, ¿me entendés? Donde tenés que estar mostrando las lesiones, ¿no? Con tu hijo sentado al lado, escuchando y revictimizándolo. Entonces, el polo tiene equipos interdisciplinarios que han sido capacitados y que aparte vienen trabajando en el ministerio estos 3 años, 4 años. Tiene un área de lactancia, tiene un área para cuidado de los niños, de manera tal, una salita donde vos podés dejar los chicos que puedan jugar y no tengan que revivir todo esto. Tiene un área de salud de educación sexual y otra área de salud para contratación de lesiones. La idea es que la mujer llegue y se vaya con soluciones. Entonces, porque ese cambio de concepción es lo que en Argentina existe solamente en Córdoba, lo habíamos visto, y después lo había visto en algunos otros lugares fuera de Argentina. Pero y la verdad que es de avanzada, y con motivo de eso también trabajar en la articulación público-privada. En su momento los nocheros se acercaron y dijeron: nosotros queremos ayudar, ¿cómo podemos hacer? Firmamos un convenio, les cedimos un terreno en Atocha para que ellos hagan una construcción y hacer un polito en Atocha. Ahora, ¿por qué Atocha? Porque fue, de acuerdo a las estadísticas de violencia que teníamos, aquel lugar en que requería una asistencia. Entonces, cuando uno trabaja en políticas públicas de verdad y a largo plazo, y yo estoy convencida que en este tema hay que trabajar a largo plazo, en 1, 2, 4 años no lo vamos a solucionar. Esto tiene que ser sostenido durante décadas. Uno tiene que tener un norte, es decir, cuando uno construye una casa, vamos a hacer un estudio de suelo, hacer un plano en función de su inversión. Entonces, hoy por hoy se ha avanzado mucho, pero bueno, queda mucho más y queda transversalizar. Me acuerdo cuando me preguntan en el derecho humano, ¿cuánto es el presupuesto de género? El género es transversal. Si yo no tengo educación sexual integral en las escuelas, o sea, no tengo política, si yo no tengo, la mujer no tiene posibilidad de autosuficiencia económica, si no puede pagar ni la tarjeta Saeta para hacer la denuncia, si no tiene un lugar para dejar los chicos para poder salir a trabajar, entonces, ¿qué política? Entonces, cuando en obras públicas, cuando hablamos de iluminación en la cancha, las mujeres queremos iluminación en la calle para poder caminar tranquila. Entonces, hay como muchísimos temas que trabajar transversalizado, y lo empezamos a hacer. Este año el Fondo Ciudadano, que era de cultura, trabajó perspectiva de género. En educación, trabajamos educación sexual integral en el 100% de las escuelas. Bueno, hay que seguir transversalizando en cada ministerio, ¿no? El nuevo ministro Marcelo López Arias asegura que está tratando de conseguir más personal, más recursos humanos para poder dotar a este ministerio, que sin duda va a necesitar siempre más personas, ¿no? Sí, porque el tema de, yo escucho cuando algunos funcionarios dicen, hay que tener en cuenta que detrás de cada expediente está una persona. Nosotros tenemos la persona antes que el expediente. Entonces no es que, porque nosotros tomamos conocimiento a través de los medios, es súper útil, o los chats de periodistas que nos informan, vamos al lugar, o la comisaría, la cantidad de abusos sexuales que hay en los colegios, y empezar a trabajar en detección. En salud, por ejemplo, se entiende perfectamente que no podés seguir reclamando sala de terapia intensiva y cirujanos no, tenés que trabajar en materia de prevención, o sea, tenés que prevenir, Entonces todavía en justicia no se entiende la necesidad de trabajar en eso. Se entiende, digamos, pero todavía falta trabajar más fuertemente. El tema es que no puedes medir el impacto y que estás conteniendo lo urgente, que es en lo que hemos trabajado, ¿no? Prevención, asistencia, contención y sanción. Salta tiene uno de los mayores cantidades de condenas efectivas en materia de femicidio y en materia de violencia de género, y eso está bueno porque es un mensaje a la sociedad. ¿Se tiene un número estimado? No lo tengo acá, pero sí, efectivamente lo comunicó hace poquito la Procuración. Hay realmente una política pública en que necesitamos que desde la escuela, salud, yo siempre doy un ejemplo, una mujer que va por una fractura, cuando vos ves que tiene signos de violencia, lo detectás. Entonces el médico de un hospital público, un San Bernardo, no puede limitarse a hacer una radiografía y suturar una herida, porque la próxima es una autopsia.
Entonces, uno tiene que trabajar en materia de prevención en ese momento, cuando tenés un llamado al 911, en un colegio, cuando vos estás entrenado en detección de violencia, los chicos son transparentes. Entonces vos detectás en el dibujo, en el trazo, en la agresividad, en la mirada, en la postura. Hay muchas formas de detectar cuándo ese niño viene de una casa violenta, cuándo es víctima de un abuso sexual. Hay que trabajar muchísimo en el entrenamiento de ese tema. Trata de personas, hicimos capacitación con Andesmar y la Veloz del Norte. Cualquier persona, viajas en colectivo, le da el pasado, te controlan. Si pagaste el ticket y si es tu asiento. Ahora vos podés ir con una persona mayor que tiene tu documento en condiciones evidentes de restricción de la libertad y a nadie le importa. Entonces, también desde el sector privado, así como me interesa que pagaste tu boleto, también me tiene que interesar, es decir, las mujeres víctimas de trata hablan con su mirada. Entonces, hay tanto y en la medida en que no entendamos que esto no es un problema de una persona, de un cargo, no lo vamos a resolver. Y a mí me preocupa porque en el medio dejamos la sangre, la vida y la dignidad de mujeres y niños. Entonces, que son los que más requieren eso. Por eso yo, la verdad, estoy absolutamente convencida de la necesidad de dar estos cambios profundos en la prevención, en la capacitación, en las escuelas, en el hospital público. Esto de que estamos trabajando en San Bernardo, o sea, si vos suturás, si vos tenés, ahí las marcas de la violencia son, exactamente, un chico víctima de abuso sexual, en su relato, te da datos que no hay forma que no los haya tenido si no los vivió, porque un niño es inocencia pura. Entonces, ¿cómo no lo va? En el dibujo, en el trazo, en la mirada, en la postura de los hombros. Un chico que le decís, le llamas la atención y tiene como un... Entonces, es un chico que estás... Hay muchas formas de detectarlo. Entonces, no puede ser que lo detectamos cuando la mujer recién logra empoderarse y denunciar, cuando tenemos un femicidio, cuando tenemos un montón... Eso hay que trabajar en esas alarmas. Y los funcionarios públicos de todos los sectores tenemos la obligación legal y moral de detectarlo y de capacitarnos para poder verlo. La cambio de tema, última pregunta. Juicios por jurado sin duda ha sido una de las banderas que usted ha llevado también en este último tiempo. ¿En qué quedamos en esa tema? Espero que, Marcelo, yo dejé el proyecto de ley. Hay varias cosas que quedaron. Proyecto de ley juicio por jurado que está hecho, el de responsabilidad del Estado que ahora de Fiscalía lo voy a hacer, lo vamos a sacar. Un fondo de ONG que también habíamos hecho un fondo para que hay muchas ONG que reclaman que no hay que hacer eso, entonces bueno, vengan, hay muchas con las que trabajamos. Nosotros a veces me critican las ONG, pero nosotros trabajamos con muchísimas ONG que no sabés cómo trabajan y llegan a las mujeres. Y juicio por jurado, que es otro de los proyectos de G junto con fondos de GNG, yo soy una absoluta convencida. Yo he tenido la oportunidad de conocer el sistema de juicio por jurado en 2008, 2008 que bueno, fui becaria de los Estados Unidos después, y es el acercar la justicia a la gente y la gente a la justicia. El Poder Judicial no puede seguir siendo un poder ajeno. Entonces, había un montón de cuestiones que yo creía que se podía avanzar, yo estoy convencida que se puede avanzar, pero vos podés crear el mejor proyecto de ley, que no es difícil, porque está en Buenos Aires, está en Neuquén, está en Chaco, Estados Unidos, desde que existe los Estados Unidos, existe el juicio por jurado, pero necesitas que los actores estén convencidos, y quienes lo van a aplicar es el Poder Judicial. Entonces, hemos conversado en ese sentido, y a su vez habían cuestiones que teníamos que reformular. Yo quería empezar con juicio por jurado porque aparte creo que es una cuestión de democracia, de transparencia de la justicia. Pero bueno, teníamos que todavía reformular el proceso penal, que realmente agilizó muchísimo la justicia. De ahí me tocó implementar microtráfico de drogas, entonces entré con microtráfico de drogas, de ahí entré con asistir, de ahí entré con todo políticas de género, y yo creo que Salta tiene que avanzar en ese sentido. El proyecto de ley está y queda generar los consensos. Bueno, entramos con contravenciones en Salta. Las contravenciones las aplicaba el jefe de policía, una locura, es aplicación de justicia y sanción de las conductas de los ciudadanos. Decidir sobre el patrimonio y la libertad de la gente tiene que ser facultad del Poder Judicial. Transferimos al Poder Judicial. Es decir, es muy difícil que se pueda ver todo el trabajo que se hizo en 4 años, transformaciones profundas que requieren seguir implementándose. Y juicio por jurado lo tenemos incluso también
tipificado y cuantificado, bueno, pero por un contexto económico complejo había quedado pendiente. Espero que el nuevo ministro pueda avanzar en ese sentido, porque soy una absoluta convencida de que la justicia tiene que acercarse a la gente y la gente a la justicia. Muchas gracias. No, muchas gracias.